Buenos días, hermanos, casi tardes, ¿cómo están? ¿Ya pasaron a dejar sus ofrendas con alegría? Bueno, pues vamos a pasar a la palabra de Dios. ¿Y por qué no antes de comenzar hacemos una oración? Ora por mí para que el Señor me use, para que sean sus palabras, ¿sí? Señor, en esta hora te doy muchas gracias por este tiempo que nos permites alabarte y exaltarte, Señor, y también poder ofrendar. Gracias por mis hermanos que a pesar del clima, ellos están aquí, Señor, con un corazón alegre, con un corazón dispuesto, Señor. Y en esta hora queremos escuchar tu palabra. Yo te pido que uses mi vida, que sean tus palabras, que sea tu palabra, Señor, la que se hable en esta hora y no ideas mías, no ideas humanas, sino tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Quita toda distracción de mis hermanos y que podamos estar atentos a tu voz. Te lo pedimos. Amén. Pues bueno, quiero hablarles sobre la tentación y cómo poder ser libres de la tentación. Todos tenemos una idea, ¿verdad?, de lo que es la tentación. Según Wikipedia, la tentación es un fuerte deseo por un placer inmediato que tendrá consecuencias negativas a largo plazo. Puede ser a largo plazo o inmediatamente, ¿verdad? Puede tener consecuencias negativas y casi siempre pues son consecuencias negativas, ¿verdad?, cuando cedemos ante la tentación. Y es importante, yo quiero aclarar antes que existe una diferencia entre la tentación de pecar y el acto de pecar, ¿verdad? No es lo mismo. No podemos decir que cuando estamos siendo tentados ya estamos pecando, porque no es así. Existe una diferencia. Y esto lo encontramos en Hebreos 4:15. Se los leo, dice: nuestro sumo sacerdote, hablando de nuestro Señor Jesucristo, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Entonces aquí hay una diferencia, ¿verdad? Aquí vemos la diferencia de que Él fue tentado en todo. La Reina Valera dice que fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿verdad? Pero Él no pecó. Entonces aquí encontramos esta diferencia y quise aclarar este punto para que no digamos, bueno, ya estoy siendo tentada, pues ya hago lo que quería o lo que la tentación me estaba diciendo que hiciera porque ya estoy pecando de todas maneras, ¿no? Pero no es así. Sí, hay una gran diferencia entre ser tentado y ya cometer el pecado. Y quiero que piense por un momento en qué situaciones o en qué circunstancias usted ha sido tentado o está siendo tentado, ¿no? Porque todos somos tentados, ¿verdad? No hay quien no sea tentado, ni el pastor más prominente que usted conozca. Todos pasan por tentaciones. ¿En qué áreas o en qué? Tal vez podemos empezar desde lo más, como podríamos decir, más pequeño, pero que si lo hacemos, pues viene siendo pecado, ¿verdad? Como tomar algo que no es nuestro, quedarte con el cambio. Ayer nos pasó algo así, fuimos a comprar chocolates porque por la casa de mis suegros venden unos chocolates que me gustan mucho. Y la chava estaba en el teléfono, hable y hable. Y pues le pedimos varias cosas y solo nos cobró 70 pesos. Y ya nos fuimos, ¿no? Y yo iba haciendo mi cuenta en el camino y dije, no, son como 130 o 100 y algo, ¿no? Como 100 pesos, creo. Y a la vez pensé, pues ¿para qué está hablando por teléfono, no? Si en vez de que preste atención a lo que, porque hasta me hablaba bajito y todo. Pero le dije a mi esposo, no me siento bien, voy a regresar. Y ya regresé y le dije, hazme bien mi cuenta porque me estás cobrando bien poquito. Y ella me dijo, ay, gracias, perdón, sí, faltan 30 pesos. Y pues pude haberme quedado así. ¿Ustedes creen que estaba bien? No, ¿verdad? Si no me hubiera dado cuenta, pues ya ni modo, ¿no? Pero si me di cuenta, pues obviamente tenía que aclararlo. Y desde esas pequeñas cosas a veces somos tentados, ¿verdad? Decimos, pues son 30 pesos, pues no es gran cosa, pero ya estamos robando, ¿verdad? Juzgar o criticar a alguien, también a veces somos tentados a eso, ¿verdad? Porque el hablar de la gente está sabroso, ¿verdad? O sea, nos gusta estar comiéndonos a las personas, criticando a las personas.
pero no debemos hacerlo. Decir una mentira. Y les decía cosas que a lo mejor son simples, hasta cosas como ver pornografía, caer en fornicación, caer en adulterio. Son cosas por las cuales somos tentados cada uno de nosotros. Y quiero que leamos 1 Corintios 10, versículo 13. 1 Corintios 10, 13. Dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. Bueno, ahorita está ahí, dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Todos estamos en esta lucha, ¿verdad?, contra el pecado, y por eso debemos estar alertas. O sea, todos pasamos por las mismas tentaciones. Algunos más seguido, quizá, no lo sé, pero todos pasamos por las mismas tentaciones. 1 Pedro 5:8, yo siempre les he dicho que, y sobre la tentación hay demasiado en la Biblia, de verdad hay muchísimos textos que nos hablan sobre esto, pero no puedo alargarme tanto. Dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Aquí también vemos que igual en todo el mundo nuestra familia en Cristo está pasando por los mismos sufrimientos. Pero vemos aquí que el diablo, que Satanás, es quien anda, ¿verdad?, al acecho buscando a quien devorar. Usted ha visto videos de esos de Discovery, de cómo anda el león cazando a su presa, cómo se esconde, ¿verdad?, atrás de la hierba, ahí está escondido, viéndolos cómo los pobrecitos están ahí tomando agüita o están haciendo algo, y él está ahí bien, pero sigiloso, ¿verdad?, así acechándolos. Ellos no lo escuchan, no lo ven, porque él está ahí al acecho, buscando a su presa. Pues así anda Satanás, ¿sí? Así anda Satanás buscando a quien devorar, como dice aquí su palabra. Y la mentira y el engaño siempre han sido sus armas, ¿verdad? La mentira y el engaño. Y esto lo vemos desde Génesis, cómo engañó a Adán y a Eva, ¿verdad? Y les hace creer. O sea, él distorsiona la palabra, él la usa a su antojo para hacernos caer. En Génesis 1 vemos la tentación el pecado, ¿verdad? Dice que Satanás permítanme tantito. Desde el 3:3 dice: es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Y la serpiente, ¿qué les dice? No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida y tomó pues del fruto, ¿verdad? Pero ¿qué vino a hacer Satanás? Vino a engañarlo, vino a mentirle, y él siempre ha usado el engaño y la mentira para hacernos pecar. Y Jesús lo dice también en Juan 8:44. Dice: pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces aquí vemos cómo Jesús describe a Satanás, ¿verdad?, que él es mentiroso. ¿Y cómo lo hace? ¿De qué forma nos engaña? Algunos quizá sea difícil que Satanás venga y te tiente con cualquier cosa, ¿no? Y yo leía algo que me llamó la atención y quiero compartirlo. Dice: una forma es explotando nuestros puntos débiles y nuestras heridas. Nos cuenta mentiras sobre lo que nos ayudará a sobrellevar el dolor, nos traerá paz o nos dará placer.
Nos vende formas ilegítimas de satisfacer necesidades legítimas. Para cada necesidad o emoción legítima, Satanás viene con una forma destructiva e ilegítima de afrontarla. Para que me entiendan esto, porque me llamó mucho la atención cómo dice, nos vende formas ilegítimas de satisfacer necesidades legítimas. Un ejemplo, todos tenemos la necesidad del pan diario, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Trabajar, ¿verdad? El Señor dijo que con el sudor de nuestra frente lo íbamos a ganar. Permítanme que se me seca la boca. Es que no saben, hermanos, lo que es estar aquí enfrente. Se nos seca la boca. Y quiero poner ese ejemplo. Y Dios nos dijo, ¿no? Trabajando. Pero ¿qué viene a hacer Satanás? Nos viene a meter ideas de que lo podemos conseguir más fácil, ¿verdad? Robando, transando en el trabajo, en el negocio, defraudando a alguien. Si tienes un negocio y no se vendes jitomate, pues ahí muévele a tu báscula para que menos, ¿no? Cosas así que Satanás viene a decirnos, pues de una manera más fácil puedes conseguir eso. Otro ejemplo en el que yo pensaba es el sexo, que afecta tanto a jóvenes, solteros como adultos, ¿verdad? Porque fue con un deseo que el Señor nos creó, ¿verdad? Y es una, por llamarlo, que no es necesidad, pero lo llamaremos necesidad legítima que el Señor puso en cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero ¿cómo lo debemos satisfacer? ¿Con tu esposo o con tu esposa? Es la manera legítima que el Señor diseñó para satisfacer ese deseo. ¿Pero qué viene a hacer Satanás? Viene a decirte, no, pues no pasa nada si con tu novio, con tu novia, siendo jóvenes solteros, ¿no? No pasa nada si ves pornografía, si te masturbas, pues tú satisfaces esa necesidad y te viene a ofrecer eso, salida fácil para una necesidad legítima que Dios puso en nosotros. A los casados, ¿cómo? Viene a decirnos quizá mentiras o engaños. No sé, ay, tu esposa ya siempre está cansada, siempre tiene sueño, pues ya búscate otra, ¿no? O no sé, ya tu esposo ya está bien gordito, bien, ya no sé, ¿no? Viene a meternos ideas a nuestra mente y que viene el adulterio a nuestra vida, ¿verdad? Por cosas así, también, pues, a ver pornografía, cuestiones así, y nos da una salida fácil para esa necesidad, ¿verdad? Pero fue algo que el Señor diseñó para nosotros, pero Satanás siempre viene a distorsionar todo, ¿verdad? Y siempre viene a llenar nuestra cabeza de engaño y de mentira para que caigamos en la tentación. Al principio leíamos Hebreos 4:15, que nos dice que Jesús fue tentado en todo, ¿verdad? Y esto lo vemos en Mateo 4, y quiero que lo busquen en su Biblia, Mateo 4, del 1 al 11. Le voy a dar lectura rápidamente. Dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después, el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrá con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvelo únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar de Jesús. Aquí vemos cómo nuestro Señor Jesús fue tentado por Satanás, ¿verdad?
Y yo de aquí puedo ver que Satanás quería sembrar duda en Jesús acerca de su identidad como hijo de Dios, ¿verdad? Porque en las 3 veces le dijo, si eres el hijo de Dios. Y él quería meter eso en su corazón, en verdad eres el hijo de Dios, a ver, demuéstralo. ¿Y cuántas veces no Satanás viene a nosotros con la misma cantaleta, verdad? Si eres el hijo de Dios, a ver, ¿por qué estás así sufriendo? ¿Por qué estás en ansiedad? ¿Por qué estás en depresión? ¿Por qué no ganas más en el trabajo? ¿Por qué no tienes una casa? Y con tantas cosas viene a atacarnos Satanás, ¿verdad? ¿Y cómo le dice a nuestro Señor, si eres el hijo de Dios? Satanás nos tienta también para dudar de la bondad y cuidado de Dios, ¿sí? Y aquí lo vemos, ¿no? Dice, lo llevó a la santa ciudad, al punto más alto. Si eres el hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan. Lo estaba tentando de esta manera también para ver si en verdad el Señor de Dios lo iba a cuidar. Y cuántas veces nosotros también no estamos siendo tentados cuando pasamos, como les comentaba, por enfermedad, por escasez. Empezamos a dudar del cuidado de Dios y de su protección hacia nosotros. Y empezamos a decir, ¿en verdad soy su hija? ¿En verdad Él me ama? ¿Por qué? Si estoy pasando por todo esto. Pero vemos aquí que Jesús contestaba con la palabra. ¿Cómo decía? Escrito está, ¿verdad? Él le decía, escrito está. Y al conocer la palabra, Jesús, nuestro Señor Jesús, no crean que Él nació con un chip de Dios, ¿no? De que ya sabía desde el principio quién era Él y lo que venía a hacer. Hay una palabra que dice que Él crecía en conocimiento, en estatura y en conocimiento, ¿verdad? Porque Él leía las Escrituras y Él leyendo fue como encontró su propósito, descubrió su propósito. Él supo que Él era Cristo, que Él era el Mesías y que tenía que morir por nosotros, pero fue leyendo su palabra como descubrió ese propósito. Y yo pensaba en algo, Jesús rechazó las propuestas de Satanás, tal vez, quizá, ¿no? Jesús sí, a lo mejor sí pensó, pues sí, soy el Hijo de Dios, yo debería de tener todos esos reinos, ¿no? No lo sé, pudo haberlo pensado, pero si Él cedía, pues obviamente el propósito por el cual vino al mundo no se iba a cumplir, ¿verdad? No se iba a cumplir, pero Él entendía quién era, que Él era el Hijo de Dios. Él lo entendió y por eso rechazó cada propuesta de Satanás que le venía a ofrecer. Y es lo que a nosotros muchas veces nos pasa o nos falta, ¿verdad? Conocer la palabra de Dios, encontrarnos en ella y aferrarnos a ella y al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y por eso muchas veces se nos hace bien fácil ceder ante la tentación, porque no conocemos el propósito que Dios tiene para nosotros. Se nos olvida que Él un día va a regresar por su iglesia y que vamos a ser llevados con Él. Y se nos olvida quizá, y pues se nos hace fácil pecar, se nos hace fácil ceder ante la tentación. Pero si conocemos lo que Dios tiene para nosotros, va a ser imposible que sigamos pecando, va a ser muy difícil que sigamos cayendo en la tentación. Y quiero darles otros ejemplos aparte de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a José. ¿Conocen a José? ¿Quién era José? A ver, para que no se duerman. No. Ajá, esta historia la vemos en Génesis 39. José, el que fue vendido por sus hermanos, ¿recuerdan? Y que Potifar llegó a la casa de Potifar y Potifar le confió todos sus bienes se los confió a José porque veía que era pues un hombre capaz. Y Potifar tenía a su esposa. Yo supongo que su esposa era pues muy guapa, ¿verdad? Porque pues no escogían a las del pueblo, ¿no? ¿Verdad? Escogían a una que estuviera muy hermosa. Y dice en Génesis 39, dice el versículo 6,
José era un joven muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Y le decía: ven y acuéstate conmigo, le ordenó. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Aquí vemos un ejemplo de un hombre que huyó, ¿verdad?, de la tentación. Y no fue una tentación de una vez. Dice aquí que día tras día ella lo estaba pues acosando, ¿verdad? Ella le insistía y le insistía. Pero vemos aquí que él conocía su propósito, él sabía para lo que estaba ahí y dice: ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Él sabía que si cometía esto, si cedía ante la tentación, pues iba a fallarle a Dios. Más que a Potifar, sí le importaba, porque dice que pues Potifar confiaba en él, ¿no? Y cómo iba a fallarle, pero le preocupaba más que nada fallarle a Dios. Y por eso él huyó. Ahorita muchos, quizá jóvenes en la escuela, te hacen burla porque a lo mejor nunca has tenido relaciones con nadie, te hacen burla de que no vayas a fiestas, de que no tomes, cosas así. Pero el Señor quiere esto. Este hombre, este joven, José, huyó de la tentación. No le importó que se fuera a reír de ella, ¿verdad? O de él, perdón. No le importó eso, no le importó las burlas, no le importó la crítica. Él solamente quería agradar a Dios. Y así nosotros debemos hacerlo. Pero por otro lado, tenemos a otro hombre, a David. ¿Recuerdan cuando estaba paseando en su balcón porque no fue a la guerra? ¿Y qué pasó ahí? Vio a lo lejos a una mujer que se estaba bañando, ¿verdad? Se los voy a leer. Dice: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad. El 2, una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Por el otro lado vemos a David que él sí cedió, ¿verdad?, ante la tentación. Él no hizo lo mismo que José, no huyó. Y yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué no lo hizo? Y sabemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Él después de esto reconoció su pecado y se arrepintió. Pero yo veo que él andaba pues de ocioso, ¿verdad? Había perdido de vista el propósito que él tenía, ¿verdad?, como rey, de salir a la guerra, porque dice: cuando los reyes suelen salir a la guerra, y él se quedó en casa. Entonces había perdido de vista un poco su propósito como rey y andaba ahí, pues, como les decía, de ocioso, flojeando un poco, y pues fue cuando vino la tentación. Si se hubiera ido a la guerra, pues nada de eso hubiera pasado, ¿verdad? Si él se hubiera ido a la guerra, no hubiera pasado eso. Pero pasó y tuvo consecuencias. David andaba distraído, bueno, esto ya se los había comentado. Con este ejemplo también vemos que cuando cedemos al pecado una vez, podemos seguir cayendo y cayendo. Porque David, después de esto, ¿qué pasó? Mandó a matar a su esposo de Betsabé. Entonces, cuando ya cedemos una vez, pues se nos hace fácil cometer otro pecado y otro pecado. Por eso es importante desde un principio cerrarle la puerta a la tentación, porque pues una mentira lleva a otra y a otra, ¿verdad? Cuando uno empieza a mentir, ¿qué pasa? Pues ya se hace
una gran mentira porque ya es difícil salir de ahí. Y también con este ejemplo vemos que los deseos se activan por lo que vemos, ¿verdad? Porque dice que él vio y pues ¿qué quiso? Pues tener a esta mujer. Y bueno, ya vimos que Satanás es ese padre de mentira que viene y nos engaña. Pero ¿qué creen? Que no siempre él es el problema. Y a veces le echamos la culpa de todo a Satanás, ¿verdad? Cuando, por así decirlo, el pobre ni cuenta se da de nosotros, de nuestra existencia o de algo así, de alguna tentación, ¿no? Porque a veces nuestras tentaciones vienen de nosotros mismos. ¿Qué nos dice Santiago 1:14? Y les decía, a veces pues Satanás no tiene nada que ver. A Jesús sí vino a tentarlo, Satanás, porque en Jesús no había corrupción. Él no iba a ser tentado por sus propias concupiscencias, porque él no había corrupción en él. Por eso Satanás vino a tentarlo. Dice Santiago 1:14, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Y pues viene de eso, ¿verdad? De nosotros mismos. La tentación viene de nuestros propios deseos. A veces queremos, como les decía, buscar culpables, como Adán y Eva, ¿verdad? Cuando Dios viene y le pregunta a Adán que qué había pasado, y le dice, la mujer que me diste, ¿verdad? Y Eva, ¿qué dice? Satanás me engañó. Y a veces nosotros queremos buscar culpables. No, es que mi esposo, no, es que en el trabajo no gano bien, no, es que... Y tantas cosas, cuando la tentación viene de nosotros mismos. Les decía, bueno, también en Santiago nos dice que Dios no tienta a nadie, ¿sí? Pero sí nos lleva al lugar de la tentación. Dios no nos tienta, pero Él sí nos lleva al lugar de la tentación, y lo podemos ver en Mateo, que dice que luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Con esto podemos ver que Dios sí nos lleva a ese lugar de la tentación. Él no viene y te ofrece las cosas para ser tentado, pero sí nos lleva a ese lugar. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que nos lleve a ese lugar? Porque Él quiere mostrar lo que hay en nuestro corazón. Porque a veces no sabemos lo que hay en nuestro corazón. El Salmo 139 al final dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay en mí camino de maldad. Si nosotros oramos así al Señor, pues ¿qué va a hacer? Pues nos va a llevar al lugar de la tentación para ver si en verdad, para ver lo que hay en nuestro corazón, para ver si de verdad lo amamos a Él. Y también, no sé si ustedes se acuerden del pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto. El Señor los podía llevar directamente, ¿verdad?, a la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Los hizo que rodearan por el desierto y vagaran ahí, ¿cuántos años? 40 años. Y Deuteronomio 8:2 nos dice la razón de esto. Dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Y aquí vemos el propósito del Señor al llevarlos, ¿verdad? Porque las pruebas, las tentaciones son pruebas, ¿verdad?, por las que el Señor nos atraviesa, nos hace pasar, nos lleva a ese lugar para ver qué hay en nuestro corazón, para ver si en verdad, dice aquí, para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Porque cuando todo está bien, estamos en casa, encerrados, no pasa nada, ¿verdad? Pero ahí sí, cuando salimos quizá al trabajo, no lo sé, puede venir la tentación a tu vida, o aún estando en tu casa, ¿verdad? Puede venir la tentación.
pero a veces no nos damos cuenta de que es algo que está en nuestro corazón, de que es algo que está ahí en nosotros, y el Señor quiere hacernos libres de ese pecado, libres de esa tentación completamente, ¿sí? Por eso nos lleva ahí, para conocer. Y si ahorita usted identifica alguna tentación en su vida por la cual está pasando, por la cual está atravesando, pues dígale al Señor que le ayude a pasar por esta tentación, a ser libre de esta tentación. Como dice la oración de Mateo: no nos metas en tentación, ¿verdad? Y líbranos del mal. Que podamos orar también de esta manera: Señor, por favor, ayúdame a no caer en tentación, a no entrar a la tentación. Y si viene esa tentación a nuestra vida, ¿qué vamos a hacer? Les decía el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Él respondía: escrito está. Necesitamos conocer las Escrituras, ¿verdad? Para salir de ahí. Y nuestro Señor no lo hace, no nos lleva al lugar de la tentación porque está aburrido, ¿verdad? Porque nada más se le ocurrió que hoy fuéramos tentados, ¿no? No crean que tiene una lista ahí y dice: hoy le toca a Denise, hoy le toca a Anselmo. No lo hace por eso. Y como lo veíamos, a veces el problema es nuestro corazón, ¿sí? Porque ahí en Jeremías también nos dice que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Dice: ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Y dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Y muchas veces esto es la raíz del problema, ¿verdad? Nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? El Señor quiere que tengamos un corazón íntegro, ¿verdad? Un corazón limpio, un corazón puro. Pero va a ser difícil tenerlo así si todos los días llenamos nuestra mente de cosas que no son agradables a Dios, si nos la pasamos viendo programas que no son buenos, viendo en el Facebook cosas que no son buenas, o en el trabajo haciendo bromas con los amigos de cosas que no son buenas. ¿Ustedes creen que cuando venga la tentación, si estamos así, vamos a salir de ella? No, ¿verdad? Va a ser muy fácil ceder ante ella, ante la tentación. Pero si nos llenamos de la palabra de Dios, ahí sí vamos a poder vencer la tentación. Porque dice que el Señor, junto con la tentación, Él también nos da la salida. Esto lo vemos en Corintios 10:13, donde habíamos leído. Primera de Corintios 10:13. Dice: y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Y no tenemos pretextos, ¿verdad?, para decir: no, es que esta tentación sí estuvo bien fuerte, no pude con ella. O no había de plano salida. No, aquí nos dice claramente que no nos va a dar más de lo que podamos soportar, y con ella nos va a dar también la salida. También quiero leerles un texto rápido. Dice: el pecado está a la puerta, en Génesis 4:7, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Podemos hacerlo, hermanos. De verdad les decía, no podemos poner pretextos y decir: no, pues es que no puedo, es muy fuerte esta tentación. Dice aquí que nosotros debemos dominarlo y ser su amo. No tenemos pretexto para seguir cediendo ante la tentación, y menos con este último texto que quiero leerles ya por último. Primera de Pedro 2:24. Si tal vez en tus fuerzas no lo puedes hacer, humanamente se te hace imposible. Primera de Pedro 2:24 dice: Él mismo cargó nuestros pecados. ¿De quién está hablando? De Jesús, sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es correcto. Él ya lo hizo, hermanos. Ya no podemos decir: ya no puedo yo.
Es que soy humano, es que mi carne me gana, es que soy débil. Si tú en verdad has nacido de nuevo, el Señor ha puesto su Espíritu en ti y Él es el que te ayuda. Él es el que te va a ayudar a salir de la tentación, a salir de la prueba. Yo reconozco que humanamente yo no puedo. Yo lo necesito a Él. Por eso todos los días, hermanos, debemos doblar nuestras rodillas, orar, leer su palabra, porque no podemos sin Él. Ustedes jóvenes lo necesitan, de verdad. Necesitan reconocer que solos no pueden contra la tentación, contra el pecado. Y es una lucha constante. Por eso debemos ponernos toda la armadura de Dios también para poder vencer. Porque si es algo, no podemos vivir satanizando todo tampoco, ¿verdad? Y echándole la culpa todo a Satanás. Pero Él lanza esas flechas, esos dardos de fuego contra nosotros. Por eso necesitamos vestirnos con esa armadura de Dios. Y lo podemos hacer por Jesucristo, que ya venció en la cruz del Calvario. Esa es nuestra esperanza segura que tenemos, que Cristo ya venció. Si tú dices en esta hora, es que yo no puedo, yo cada vez caigo y no puedo, pues búscalo a Él. Él es quien te va a fortalecer, Él es quien te va a ayudar en tu debilidad. Así que, hermanos, ¿por qué no? Pues nos ponemos de pie y oramos. Y quiero volver a leer esto. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es correcto. Ahora ya podemos vivir, hermanos, para lo que es correcto. Ya no estar cayendo y cayendo ante la tentación. Podemos, hermanos, con la ayuda de Él, con su ayuda. Él lo logró y podemos decir y poner el pretexto, pero Él era Dios. Pero saben que era 100% Dios, pero era 100% humano también. Y Él tenía las mismas tentaciones, las mismas pruebas que nosotros, pero Él nunca pecó, porque les decía, Él encontró su propósito en la Biblia. Por eso, en la palabra, por eso Él nunca cedió ante la tentación. Así que si aún no te encuentras en la Biblia, aún no encuentras tu propósito ahí, te invito a que la leas para que encuentres cuál es tu propósito. Y pues ya, te sea súper difícil ceder ante la tentación y digas, no vale la pena ceder ante esto, caer en esto para perder mi salvación, para que un día, pues yo creo que el mayor, yo le decía al Señor, mi mayor temor no es ir al infierno, sino no verte a ti. Que eso sea nuestro pensamiento, hermanos. Imagínense que cuando Él venga nosotros no lo veamos, o lo veamos de lejos simplemente, y no ir con Él por caer en tentación, por caer en pecado. Que ese sea nuestro mayor, temor, el no contemplar su gloria un día. Imagínense eso, hermanos. Que podamos cada día aferrarnos a su palabra y a sus promesas y al propósito que Él tiene para nuestras vidas, para permanecer firmes contra las acechanzas del diablo, y que podamos decirle al Señor, examina mi corazón, Dios, y ve si hay en mí camino de maldad. ¿Por qué no oramos, hermanos? Señor, en esta hora, Padre, yo te doy muchas gracias por esta palabra. Lo único que anhelo y que deseo, Señor, es que sea de bendición para mis hermanos. Si alguno, Señor, está pasando por tentación, por alguna prueba, mi Dios, que quizá es constante, recurrente en sus vidas, mi Dios, que puedan salir de ella, Señor, que no cedan más ante la tentación, que no se vuelva un hábito en ellos, sino que ellos ya pongan un alto ante la tentación. Mi Dios, ayúdanos a ya no caer, líbranos de la tentación, Señor, y si tú nos llevas a ese lugar de la tentación, ayúdanos a encontrar la salida. Ayúdanos a encontrar esa salida que tú dejaste ahí para nosotros, Señor. Y te pido, mi Dios, que examines nuestro corazón, porque es engañoso
es perverso más que cualquier cosa. Por eso te pido que nos ayudes, que nos examines, Señor, y veas si en nosotros hay algún camino de maldad, Señor, que está ahí, Señor, apartándonos de ti. Te lo pido, mi Dios, guía a mis hermanos, ayúdales a los jóvenes en todo tiempo, Señor, ayúdanos a ser más como tú, Señor, porque tú venciste al pecado en la cruz del Calvario para que podamos hacer buenas obras, para que ahora podamos hacer buenas acciones, Señor, y ya no estar pecando, Señor, tú venciste en la cruz. Te pido que nos ayudes, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por la vida de Sharon, que el Señor le bendiga. Y es tiempo, hermanos, de vivir en plenitud de vida espiritual. Cristo realmente ganó para nosotros plenitud de vida. Él no ganó para nosotros nada más, ni nos heredó una ideología con la cual estar jugando, a veces estar dentro, a veces estar afuera, a veces poder, a veces no poder. El Señor nos ha dejado su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo nos capacita para poder vivir la vida que Él quiere. Seguiremos fallando quizá, pero hermanos, que no sea por decisión, que no sea porque no queremos apartarnos del pecado, sino que día a día seamos cada vez más como Cristo. Y es posible porque el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Realmente es posible porque la presencia de Dios habita en nosotros, y si nos llenamos de su palabra, como decía Sharon, entonces solo podrá salir de nosotros el carácter de Cristo. Amén. Oremos, damos gracias a Dios y somos despedidos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias por las alabanzas.